Dios los bendiga, bendiciones. Soy el pastor Juan Jaramillo de la iglesia de New Hope Christian Fellowship y los bendigo hoy en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mientras aquí estamos esperando y que la gente se conecte para que vamos a aprender juntos de la palabra del Señor. Dios me ha hablado y tengo una palabra, esta palabra que Dios me ha dado que viene de Daniel capítulo 1. Y he mirado que en las personas que seguimos los ministerios, he visto de que casi todos nos estamos alineando a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Y vivimos en un tiempo donde hoy más que nunca parece ser como que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el creyente, tiene que afirmarse en Cristo Jesús. Tiene que ser más firme. Vemos hoy que este mundo de incertidumbre, de muchas cosas que suceden por todo el mundo, ¿verdad? La guerra que está en Ucrania, con Rusia, la posibilidad de que si se usa o se destruye un edificio nuclear, ¿verdad? O si algo así de ese tipo, ¿verdad? Ese índole, pero si hay algo nuclear que se envuelve o que hay una explosión, entonces esto puede afectar también la tercera parte de la comida del mundo, ¿ve? Y hoy pues también estamos viendo los precios de gasolina, cómo están las cosas hoy, los precios van subiendo. Entonces hay muchas cosas que hoy en este mundo que nosotros como hijos de Dios vivimos, ¿verdad? Aquí en esta tierra con toda la demás gente y tenemos un llamado, cada creyente, usted y yo, tenemos el llamado de predicar, de compartir, de testificar de Cristo Jesús. El mundo necesita a Cristo. Hay mucha gente sin Dios, sin esperanza y sin su perdón y andan vagando por este mundo buscando, ¿verdad? Y si nosotros, la iglesia, no nos levantamos, despertamos para alcanzar estas almas, se van a perder. Y creo que la iglesia hoy en este día estamos como en un tiempo de la generación de Daniel, especialmente hoy nuestros jóvenes, ¿verdad? Y cada persona que vive es como decir, esto es una época de la generación de Daniel. Y vamos a ver esto hoy en este estudio bíblico. Lo prediqué esto el domingo y quiero enfocarme, ¿verdad? En lo que un poco más sobre este tema. Y vemos aquí uh, que la palabra de Dios nos habla a nosotros de ser fiel, de poner a Dios primero. Y es triste cuando la gente, especialmente el creyente, no pone a Dios primero, cuando compromete su fe y sigue las corrientes de este mundo. No somos llamados de vivir la vida que donde Dios nos sacó. Pero tristemente, aún también hay mensajes que se predican, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la salvación del perdido. Uh, no exhortan, o en otras palabras, no animan a que uno afirme su fe para servir a Dios con todo el corazón. Y créame que Dios viene pronto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que lo vamos a ver en los cielos, ¿verdad? Va a llegar ahí a Jerusalén, Él va a poner su pie en el Monte de los Olivos, va a haber un terremoto grande, la segunda venida de Dios, ¿ve? Pero nosotros, la iglesia, estamos esperando lo que es el levantamiento de la iglesia o el rapto, ¿verdad? En otras palabras, que va a suceder antes que todo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo se descontrola y el anticristo se levanta antes de todo eso, ¿ve? Pero vemos aquí en la Biblia que Nabucodonosor, déjame dar un resumen, ¿verdad? Del Daniel capítulo 1. Nabucodonosor, él llama a su oficial y le dice, escoge jóvenes príncipes del linaje de los hijos de Israel. Entonces, Nabucodonosor, un rey pagano de Babilonia, de un poder en aquel tiempo más grande, él invadió al reino del sur de Judá
entró a Jerusalén, la invadió, la sitió, ¿verdad? Tomó captivos que se trajo de Jerusalén, de Judá, se las trajo a Babilonia. Entre ellos había jóvenes del palacio, jóvenes de la realeza de Jerusalén, de ahí del reinado, y también se tomó utensilios de la casa de Dios, se los llevó y los puso en el tesoro de su Dios, ¿ve? Un Dios falso. Y eso es interesante porque hoy en día el mundo, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? El enemigo o Satanás, que es el Dios de este siglo, ¿verdad? De este mundo, por una manera quiere entrar a la iglesia y quiere robarse, quiere tomar los utensilios sagrados de Dios, ¿verdad? La fe, la doctrina, la santidad, el servir a Dios, se quiere robar y llevárselos, ¿verdad? A sus tesoros. Donde que hay, donde solamente hay robo, hay muerte y hay destrucción, ¿ve? Porque es lo que el diablo hace. Él viene a robar, a matar y destruir. Y con eso también, ¿verdad? Se está llevando creyentes cautivos a que acepten la doctrina que hoy en día se está transmitiendo, ¿verdad? Por medio del mundo, por medio de la política, por medio de la economía, ¿verdad? De muchas cosas. ¿Verdad? Y, y es interesante, porque yo sé que algunos dicen, no, pues que no se meta la política con lo que es de Dios, pero la verdad, Dios habla de estas cosas, ¿verdad? Cristo, él estuvo hablando de estas cosas, ¿verdad? Que se iba a levantar algún día un anticristo, ¿verdad? Dios habla que hay un anticristo y este hombre es una influencia política, ¿verdad? Es una influencia económica y también una influencia religiosa. Y usted como creyente tiene que entender, tiene que poder ver, tener sus ojos espirituales abiertos a poder ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Especialmente cuando usted ve los principios de dolores, usted tiene que entender, tener un sentido espiritual, pero bien enfocado, ¿verdad? Para poder interpretar y ver lo que se habla en lo político, lo que se habla en la economía y lo que se está hablando en lo espiritual, en lo religión. Porque la Biblia habla de todo esto, ¿verdad? Que el anticristo viene en tiempos de incertidumbre, en tiempos de oscuridad, en tiempos de caos. Se va a levantar un hombre, un anticristo, ¿verdad? Y este también va a engañar al mundo, pero también si puede, va a engañar, ¿verdad? A los de la iglesia, a aquellos que no están firmes. Por eso yo pienso que estamos en la generación de Daniel, que tenemos que ser como Daniel y sus amigos y permanecer firme. Y en la historia habla de que cuando el oficial va y escoja, dice que entre ellos estaban 4 jóvenes, ¿verdad? Entre ellos había 4 jóvenes que se habían escogido y dice que los nombres de ellos, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que les cambiaron nombre, ¿ve? Eh, a Daniel le pusieron Beltesar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Misac y a Azarías le pusieron Abednego. Entonces, ve el nombre que se está cambiando, esa es identidad. Están en Babilonia, pasando una prueba difícil porque ya no están en su tierra, ya no están en Jerusalén, en el norte del sur de Judá. Ahora están en Babilonia, en una nación, una tierra pagana, en una tierra extranjera. Y ellos son hijos, son la realeza que están sirviendo a Dios, creen en Dios. El Dios de ellos es el Dios vivo, es el Dios verdadero. El Dios suyo y el mío es el Dios vivo, el Dios verdadero. Todos los dioses que la gente tiene en su religión o por el mundo, el materialismo, cualquier cosa, todo eso es falso. No tiene poder para ayudar, ni para liberar, ni para salvar. Solamente Dios y por su Hijo Jesucristo que recibimos salvación de nuestra vida. Entonces, están afectando la identidad. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, por ejemplo, el gobernador de la Florida, él estaba introduciendo un bill de no permitir que se enseñe
lo que, ¿verdad?, quieren ahí, ¿verdad?, los políticos o los grupos que se organizan en contra de la iglesia, en contra de todo de lo que es de Dios, ¿verdad?, que quieren enseñar que esto de ser un transgender o un homosexual o una lesbiana, ¿verdad?, que esto también es un tipo de identidad y se tiene que enseñar en las escuelas, ¿verdad?, especialmente empezando a las edades tempranas, donde están los niños, ¿ve? Y el gobernador, Dios lo bendiga, ¿verdad? No sé si él es cristiano, pero sí sé una cosa, él está peleando, ¿verdad?, por los padres y los niños, para que esa doctrina no entre, no se enseñe, porque eso está pegando ¿a dónde? A la identidad. ¿Usted se imagina que se empiece a enseñar a los niños que enviamos a la escuela, a sus niños, que se les enseñe que está bien, que si un hombre, si ellos se sienten ser mujer, lo pueden hacer, o si viceversa, o que está bien, que si hay, ¿verdad?, esto de se le puede llamar gay o se le puede, ¿verdad?, cosas horribles, porque esto pega a la identidad, así como le cambiaron los nombres a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le pusieron nombres paganos, o sea, nombre de Babilonia, pero ellos tienen su identidad en Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando ellos fueron apartados para que pasaran el proceso de entrenarse, ¿verdad? Cada proceso que pasamos en Dios, en esta vida, ya sea un proceso que sea difícil, ¿verdad?, es un reto grande, nos causa dolor o nos puede causar tristeza, pero Dios quiere procesarnos, Él quiere que salganos mejor, que seamos firme, fuerte en la fe que llevamos en Cristo Jesús. Que no claudiquemos, ¿verdad?, que no comprometemos nuestra fe en Él, que le creamos su palabra, que seamos firmes, que sirvamos, que no nos callemos, que la gente no diga, no, ya no nos hables de Dios, no nos hables de tu Biblia, no, la gente tiene que saber, y si no al hablar por nuestros hechos, en cómo vivimos, que no somos como todos los demás. No, hay unos que no queremos que se enseñe esta doctrina, que se enseñe esto en la educación pública de nuestros niños. No queremos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo esto es en contra de Dios, es rebelión. Todo esto es control, y donde hay control o manipulación, la Biblia esto nos enseña que esto es brujería, ¿ve? Y no queremos, ¿verdad? Como creyentes no deberemos de soportar, ¿verdad?, que esto sea enseñado a nuestros hijos. Ellos son hijos de Dios y fueron dedicados a Dios, ¿verdad? Cuando nacieron, ¿verdad?, los presentamos delante de Dios, ¿ve?, para que sean dedicados para el servicio de Dios. Entonces, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y vemos que cuando fueron escogidos y les cambiaron su nombre, también les querían inyectar doctrina, ¿ve? Iban a tener que aprender el lenguaje de Babilonia y la literatura de Babilonia. Son las dos cosas que se mencionan en Daniel capítulo 1, que tenían que aprenderse el lenguaje y la literatura. Y tener entendimiento de aprender, ¿ve?, ser aptos para aprender. Porque estos no eran cualquier jóvenes, ellos eran realeza, eran príncipes. Usted y yo somos hijos de un rey, somos realeza y fuimos quitados de la oscuridad, de la prisión, de las garras del diablo, para ser libres en Cristo Jesús. Ve, Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo? Por su Hijo, por su sacrificio en la cruz. Cristo fue crucificado, como dice mi evangelio, y derramó su sangre carmesí para el perdón de los pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces, nosotros tenemos que, vea, ser fiel y firme a Dios. Y dice la historia, para dar un resumen, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, de la mesa del rey, ¿verdad?, las carnes y todo lo demás, que él no quiso eso. Él mejor quiso comer nomás los vegetales, ¿verdad?, y ni tampoco contaminarse del vino del rey.
y él le dijo al oficial, no queremos la carne, pero el oficial, ¿verdad? Como dice la Biblia, dice, pero si no les doy de comer, ustedes no se van a ver bien, y si no se ven bien, cuando sean presentados delante del rey, a mí me van yo voy a tener un problema con el rey, hasta me pueden quitar la vida. Y aquí vemos que tenemos jóvenes que están en el mundo de Babilonia, así como nosotros, la iglesia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿ve? Somos del reino de Dios. Fuimos trasladados al reino de Dios, ¿verdad? Al Hijo quien Él ama, ¿verdad? De Cristo Jesús. Igualmente, estos jóvenes, esa generación, estos cuatro, ellos decidieron no contaminarse, hicieron decisión que no querían hacer eso. Y luego Daniel le dice al oficial, pruébanos por 10 días pruébanos. Si no nos vemos mejor y nuestro semblante y nuestra salud decae, haremos lo que tenemos que hacer entonces como usted nos manda. Y el oficial, él acordó, ok, una prueba, aquí hay otra prueba. Primeramente, la primera prueba son esclavos en una tierra extranjera. ¿Regresarán a Jerusalén? No saben ellos. ¿Qué va a pasar? Hay incertidumbre. Nosotros estamos en este mundo. ¿Qué hay ahorita? Hay oscuridad, hay un caos, ¿verdad? Lo que mencioné al principio ahorita, ¿verdad? Pero Cristo está por las puertas para estar cerca de su venida. Pero en este tiempo nosotros tenemos que vivir y mantenernos firmes. Ahora, la otra prueba, Daniel por 10 días, él y sus amigos iban a ser probados, ¿verdad? En no comer la comida del rey y a ver cómo se miraban, ¿ve? Entonces, nosotros también no podemos aceptar esas doctrinas que el mundo tiene para nosotros, ¿verdad? Que quiere que nosotros, la iglesia, comprometemos la fe, ya no háblanos de esto del pecado, ya no hablemos de Cristo que fue crucificado, ya no hablemos de esto que tenemos que arrepentirnos. Ese es el mundo, lo que el mundo no quiere de la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser firme y obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay almas que salvar. Si usted se acuerda cuando usted fue salvo, ¿quién le habló? ¿Usted se acuerda cuando alguien le habló de Cristo? Yo me acuerdo cuando alguien me habló de mí de Cristo. Yo me acuerdo, yo vine a Cristo. Mi pastor estaba predicando y Dios tocó mi corazón, me hizo entender, yo entendí que era un pecador, que estaba sucio delante de Dios. Todos mis pecados, ¿verdad? Y yo no podía quitármelos por encima, pero cuando vine a Cristo, lo confesé como Señor y Salvador, me arrepentí y fui bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y recibí vida eterna y perdón de todos mis pecados. Ahora soy luz para Dios, ahora soy su hijo, soy llamado por Dios, ¿verdad? Soy pastor hoy, este día, apóstol, ¿verdad? Y estamos para enseñar al pueblo de Dios, ¿verdad? A que sea firme en este tiempo de la generación de Daniel. Y ellos no comieron de las carnes, ¿verdad? De la comida del rey. Y cuando se menciona, ¿verdad? Así un tipo de carne o carnes, esto representa, la Biblia representa doctrina, ¿ve? Y hay doctrina hoy en día que el mundo, como he dicho, queremos que comamos. Ahorita ya mencioné algunos. Pero tenemos que ser firmes y rehusar. Hay que comer de la palabra de Dios. Cristo dijo, mi palabra que yo hablo, las palabras que yo hablo, son vida y son espíritu. Entonces nos traen vida, nos traen aliento del cielo, ¿ve? Y nos ayuda a que ser luz en las tinieblas. Entonces así dice que al fin de los 10 días pasaron la prueba. ¿Fue difícil la prueba? Pues claro, nomás estaban comiendo legumbres, es todo. Pero pasaron la prueba. ¿Y qué pasó? Salieron, ellos se miraban más sanos, mejor de salud, su semblante, su rostro era mejor que todos los demás. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. Porque Dios se agrada cuando uno lo pone a Él primero. En vez de poner su vientre primero, en vez de poner su carnalidad primero antes que Dios. Esta carne quiere las cosas del mundo, quiere participar en las cosas del mundo como lo hacíamos antes, quiere regresar a los vicios de tomar el alcohol, el fumar, las drogas.
a la sexualidad, a tener sexo fuera del matrimonio. Esta carne quiere regresar a eso, a la maldición, a los pensamientos sucios. Todo eso, esta carne quiere hacer esas cosas, se quiere relajar, no quiere servir a Dios, pero el espíritu dentro de nosotros está dispuesto, y por eso está esta lucha entre la carne y el espíritu, donde nuestro espíritu quiere poner a Dios primero. Y hemos visto la mano de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios cuando ponemos a Dios primero. Que Él ayuda, bendice, rescata a su hijo, a su hija, que confía en Él, que pone toda su fe en Él, así como estos jóvenes. En este tiempo también tenemos que vivir para Cristo. Dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre regrese otra vez a la tierra, encontrará fe. Y ahorita el ataque es en tu fe, ¿verdad? Es por fe que vas a poder vivir así como Daniel, que vas a poder agradar a Dios. Y mientras ellos estaban siendo entrenados, ¿verdad? Por estos 3 años, como dice la Biblia ahí en Daniel capítulo 1, estudiando el lenguaje, estudiando la literatura, estos jóvenes, estos 4, con los otros, ¿verdad? Y dice que había otros que escogieron también de Israel, de la corte real, eran princesas, pero los otros no se dice nada, nomás podemos suponer que ellos comieron de la carne del rey, ellos se contaminaron, ellos aceptaron la cultura, ¿verdad? La doctrina, cambiaron su pensamiento, empezaron que ver como babilonios, empezaron a pensar como babilonios, pero Daniel tenían a Dios en el centro de su vida. No se comprometieron. Aprendieron el lenguaje, aprendieron la literatura, pero no recibieron la cultura, ¿verdad? De ahí de Babilonia. Ahí bebían, pero tenían a Dios en el centro de su vida. Y dice la palabra de Dios que al fin del tiempo, cuando ya pasaron los 3 años, que el oficial los presentó delante del rey. Y para poder servir en la corte del rey de Nabucodonosor, el rey los tenía que probar. Aquí hay otra prueba. Recordamos, como hijos de Dios siempre somos probados, pero tenemos que salir mejor, ¿verdad? En la salud, mejor, ¿verdad? No aceptar la doctrina. Si usted no acepta la doctrina de este mundo, usted va a salir mejor en su salud espiritual y en su emoción espiritual. Porque usted ahora va a caminar sin temor, sin duda y sin confusión, ¿verdad? Sin ansiedad. Dios nos, como dice en Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de qué, de temor, sino un espíritu de qué, de amor, paz y qué, y de dominio propio. Este es lo que Dios nos ha dado. Y tenemos esto cuando uno pone a Dios primero. Dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La Biblia no usa los nombres de Babilonia, no usa Beltesar, Misac, Shadrach y Abednego, no usa los nombres babilónicos. Aquí dice que el rey habló con ellos, les hizo preguntas y que los halló mejor que todos los otros intelectos, los que fueron entrenados para servir en la corte del rey, que ellos eran mejor. Y se usa aquí el nombre hebreo, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué? Porque esto nos habla que fueron mejor porque retenieron su identidad en Dios. Oh my God. Usted en este mundo hoy en día puede ser mejor si retiene su identidad en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de poner, ¿verdad? De poner una máscara, de andar a las escondidas, que pretendemos vivir por Dios, pero acá atrás estamos a las escondidas. Acá atrás estamos esclavos del enemigo. Vivimos como el mundo. Hablamos mal, maldicimos, quizás algunos están atados al alcohol, ¿verdad? A las drogas, quizás algunos están en unión libre, viviendo, teniendo sexo fuera del matrimonio, todo rebelión en contra de Dios.
Dios no se agrada de eso. Dios se agrada que seas mejor y 10 veces mejor, ¿verdad? Cuando retienes tu identidad en Cristo Jesús. Y dice la palabra, así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Wow. Eso quiere decir que el rey tenía un equipo de astrólogos, de magos, de sabios en su reino. Pero dice que estos 4 que fueron fieles a Dios, pusieron a Dios primero, que eran 10 veces mejor que todos los que él tenía en el reinado. De los que estaban ahí antes que llegaran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso decimos en New Hope, amar a Dios, amar a la gente, impactar al mundo. Estos 4 jóvenes impactaron al mundo, impactaron a Babilonia, porque eran 10 veces mejor. Y los demás no eran cualquier persona, los demás eran intelectos, eran personas preparadas que se habían entrenado, ya tenían años algunos sirviendo en la corte del rey, aconsejando al rey, dándole palabra, interpretando sueños o visiones de los cielos, ¿verdad? Pero llegaron Daniel, Ananías y Misael y Azarías y fueron mejor, 10 veces mejor, ¿verdad? 10 hombres por uno de ellos, ¿verdad? ¡Wow! Dios te ha llamado que seas mejor en este mundo y Dios te dará sabiduría y inteligencia de Él y su palabra y su voluntad si solamente pones a Dios primero en esto. Iglesia, está la generación de Daniel. Tenemos que marcar la diferencia. No acepta la doctrina de este mundo. Acepta la doctrina de Dios. No comprometas tu fe. No pierdas tu identidad. No permitas que esto se pierda en ti y en tu familia o donde quiera que tú vayas, en aquellos que tú amas. Háblales de Cristo. La gente que usted no le habla de Cristo, aun los que usted ama, se están yendo al infierno. Eso es una verdad. No importa qué tan buenos sean, porque no se entra al cielo por ser bueno, se entra al cielo por Cristo Jesús. Y por último, ser mejor para Cristo. Mantiénete firme con la identidad de que eres realeza, que eres hijo, eres hija de Dios. En el nombre de Cristo, ahorita te bendigo para que ahorita te determines, hagas decisión de entender que vivimos en una época de la generación de Daniel, que hay muchas cosas que están sucediendo. En el nombre de Jesús, te activo para que seas firme, tu fe no flaquee y seas firme para Dios en Cristo Jesús. Sabe que la palabra dice en Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 3 dice que Dios dijo ser la luz. Esa luz es Jesús, es Jesús. Y dice la palabra que el mundo estaba desordenado y vacío y en tinieblas. Pero cuando Cristo dijo, sea la luz, ahí se presentó Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Para todo este desorden, para todas esas tinieblas, Cristo se tuvo que presentar. Igualmente, la Biblia nos dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que el mundo tiene que estar en tinieblas, tiene que ver caos, tiene que ver todo esto, confusión, para que se aparezca Yeshua, Jesucristo, el Mesías, por segunda vez otra vez y ponga todo en orden. Bendito sea el nombre del Señor, que su reino es para siempre y no tiene fin. Te bendigo, te amo, de parte de la pastora Lucy, su servidor, por una vida mejor. Es tiempo de cambiar. Amén. Bendiciones. Me ha gustado estar aquí con usted. Por último, quiero tomar un minuto para anunciar que nuestros jóvenes estamos celebrando lo que celebramos el año pasado, una conferencia de jóvenes que se llama Lead Generations. Lead Generations. Y la vamos a celebrar el 17 al 19 de marzo. Entonces, te estamos invitando, si eres un joven o si eres un pastor de jóvenes, para que nos acompañes y estés con nosotros. Hemos invitado pastores de aquí del Valle que van a venir a ministrar, ¿verdad?, a la juventud
y va a ser algo impactante. El tema es, ¿verdad? Apartado, ¿verdad? Apartado para Dios, para Cristo. Va a ser algo tremendo, no te lo pierdas. Te bendecimos, te amamos. Amén. Bendiciones.